Vamos a orar juntos para que Dios nos hable esta mañana, a todos, ¿sí? ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra que es tan fiel, tan precisa, Señor, porque es el mejor consejo que podemos recibir. Y Señor, esta mañana nos abrimos totalmente al consejo de tu palabra y te pedimos, Señor, que nos hables a cada uno de acuerdo a su necesidad. Señor, que tu verdad nos haga libres esta mañana, que tu verdad nos pueda santificar y que tu verdad nos dé una oportunidad de vivir vidas en abundancia en tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dejamos a José la semana pasada listo para ser vendido como esclavo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si fuéramos vendidos como esclavos? ¿Cómo nos sentiríamos si alguien nos capturara y nos, secuestrara y nos llevara a un lugar lejano a donde no hablamos el idioma, a donde no nos es familiar nada y nos venden a un extraño? Esa es la historia de José. Y hablamos de el problema de disfunción familiar que tenía la familia de Jacob y por tanto la misma familia y los hermanos de José. Y hoy vamos juntos al capítulo 39 de Génesis. 39, capítulo 39 de Génesis. Busquen ahí en sus celulares o en sus Biblias, porque queremos seguir la lectura juntos, porque es fascinante esta historia de José. Y hoy vamos a estar hablando de lo que es la integridad. Y una definición sencilla de integridad es lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve es el momento donde nosotros revelamos nuestro verdadero carácter. Y vamos a leer ahí en el capítulo 39 y hoy vamos a estar, gracias Selvin, vamos a estar haciéndolo por escenas. Esta es la primera escena. La primera escena de esta historia, vamos a empezarla del versículo 1 al versículo 6. Y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Sigan ahí la lectura. Los que pueden buscar justo la versión Nueva Versión Internacional, se los vamos a agradecer. José y la esposa de Potifar, ¿verdad? Listo. Y leamos, versículo 1, capítulo 39. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado, allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, dice, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste le nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, oigan bien eso, ¿verdad? Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Ahí empieza esta primera escena. Podemos ir avanzando. El Señor estaba con José. Y yo no sé qué era lo que tenía José en sus manos, no sé qué era lo que Dios le había dado,
pero tenía la increíble capacidad de tocar y hacer que las cosas prosperaran. ¿Quiénes queremos tener esa bendición en nuestras manos? Yo no sé qué era, pero dice aquí que todo, o sea, que en el momento, dice, que Potifar nombró a José como administrador de su casa, en ese momento las cosas le empezaron a mejorar a Potifar. Yo no sé si es que cuando iba al gallinero y alguien decía, no, la gallina solo puso 3 huevos, José decía, espérenme, voy a ir a ver cuántos huevos puso de verdad. Y cuando él llegaba, regresaba, miraba y habían 36 huevos. O sea, yo no sé qué tipo de bendición era, pero lo que dice es que prosperaba. Hay gente que tiene ese don, ¿verdad? Que hace que las cosas se levanten, hace que las cosas se prosperen. Esa habilidad que tenía José. Y definitivamente Dios estaba con José. Y miren, es interesante porque en una situación de desventaja, uno diría, ¿cómo es que Dios está con él? Si Dios estaba con José, ¿por qué entonces no provocó que la caravana tuviera un accidente, llegaran unos ladrones o lo que fuera, para que José pudiera salir huyendo y regresar a donde sus padres? ¿Cómo es que Dios está con José, pero lo hace ser esclavo? Y ahí es donde nosotros tenemos que recordarnos que Dios tiene propósitos que a veces no vamos a poder entender. Y hermanos y hermanas, madurez cristiana significa que ustedes y yo vamos a tener que aprender a aceptar la voluntad perfecta de Dios, aunque nos duela. Dígale a la persona que tiene al lado, aunque nos duela. Aunque nos duela. Aunque nos duela, amor. Aunque nos duela. Vamos a tener que aceptar la voluntad perfecta de Dios. ¿Y cómo sabemos entonces, número 1, cómo sabemos entonces que Dios, lo dejamos ahí, que Dios estaba con José? Prosperaba. O sea, el hombre prosperaba. Yo creo firmemente para nosotros hoy aquí que Dios quiere prosperarnos. Yo creo que parte de la bendición de Dios en la vida de un cristiano es que vaya caminando hacia adelante, no hacia atrás. Y con esto no estoy diciendo nada del evangelio de la prosperidad, que ni se le puede decir evangelio, sino la estafa quizás de la prosperidad. Porque nosotros no estamos hablando de diezmar para recibir. Estamos hablando de trabajar con excelencia para poder seguir adelante. José era el tipo de empleado, ustedes, que su jefe decía, ni siquiera tengo que mandarle un mensaje para recordarle su responsabilidad. Era extraordinario cómo este muchacho se desempeñaba. No tenía necesidad de que nadie le estuviera recordando su responsabilidad. Era tan exitoso en lo que hacía que la Biblia dice que Potifar no se preocupaba por nada sino solo comerse su postre. Era la única preocupación era comerse su postre delicioso, jugoso, ¿verdad? El de ella es de fresa, el suyo es de maracuyá y el otro es un delicioso tiramisú, ¿cierto? Ay, se me hace algo. No sé si se les hizo algo en la boca a ustedes, ¿verdad? Pero ahí está ese postre en las manos de ustedes. Ustedes deciden qué hacen con él. Creo que si Cindy hubiera escogido a algunos otros que estamos aquí, yo creo que ese postre ya no estuviera, ¿verdad? Si me hubieran escogido a mí, ¿verdad? Ok. Entonces, a mí me impresiona porque José superó el trauma que había sufrido de ser vendido por sus hermanos.
Si a mí me llevan vendido a un lugar, hermano, yo creo que yo andaría así todo el día. No ayudaría en nada, tuviera una actitud pésima, me quejaría, pasaría llorando, diciendo, ¿dónde está mi mamá? ¿A dónde está Ana? ¿Dónde están mis hijos? Pero este muchacho tan joven, la actitud que toma es, bueno, aquí estoy, voy a aprender el idioma. Miren, es impresionante, aprendió el idioma, porque él no hablaba. Algunos de nosotros que alguna vez fuimos a Estados Unidos sin hablar, por ejemplo, inglés, que es lo más cercano, ¿cómo nos hemos sentido? Como pollo comprado, inútiles, ¿verdad? Cuando uno llega a un país, quizás la hermana cuando vino la primera vez a Honduras y le decían, ¿quiere tortillas? Usted decía, no, gracias. No sabía de lo que se estaba perdiendo, ¿verdad? Pero cuando uno va a otro país y no habla el idioma, se siente limitado. La primera vez que yo me subo a un avión para Estados Unidos, había recibido un curso de inglés, había estado como un año, y me subo al avión y la azafata me dice, what do you want to drink? ¿Ah? What do you want to drink? ¿Qué dice? Ya maleada la azafata me dice que qué quiere tomar. Ah, le digo, ya me había trabado, ¿verdad? Nothing, le dije, ¿verdad? Y en todo ese vuelo, a saber cuántas cosas buenas me ofrecieron, pero a todas les decía, no thank you, no thank you. Eso era lo único que sabía decir. Cuando José llega a Egipto, no habla el idioma. Y es tan pilas, es tan brillante, que aprende el idioma. Y no solo aprende el idioma, aprende a escribirlo, a llevar cuentas, a llevar números, a hacer informes financieros. Es tremendo. O sea, no es cualquiera. Entonces, él aprendió y nos decía Onan que el papá le había comprado esta túnica que era hasta con manga larga para que no se asoleara como los demás. Pero cuando llega a esta nueva realidad, él dice, aquí tengo que cambiar. Y se convierte en un hombre de respeto. Ahí vemos cómo Dios empezó a prosperarlo. Y como dice el número 2, vimos un respaldo divino. Es decir, Potifar dice que vio que sus negocios mejoraron en el momento de ponerlo a cargo. Algo sobrenatural había en José. Y yo oro, hermanos, y aquellos que quieran orar conmigo, digámosle, Señor, ayúdame a prosperar sobrenaturalmente. Amén. ¿Cuántos quieren prosperar sobrenaturalmente? No para nosotros mismos. No es que para que nosotros tengamos más dinero y una casa más grande. Es para que llevemos el evangelio a donde no ha podido llegar. Es para que alimentemos a las viudas y a los huérfanos. Porque esa, nos decía Juan ayer, nos recordaba en una plática, es la verdadera religión. Yo quiero prosperar, no sobrenaturalmente. ¿Cuál es la otra muestra de que Dios estaba con José? Tuvo acceso. Si usted quiere saber si usted está siendo bendecido por Dios en su vida diaria, usted tiene que tener estas características. Número 1, hay que prosperar. No podemos ir para atrás. Como dicen, no podemos ir de zapato a caite, decimos en Honduras, ¿verdad? Sino que tenemos que ir avanzando. Número 2, tenía un respaldo divino que hacía que las cosas le salieran de manera sobrenatural. Y número 3, tenía acceso. Él era encargado de manejar las transacciones bancarias de Potifar. El que tenía el PIN, el que tenía el acceso a las cuentas de BAC, Credomatic, era este hombre, José. Cuando había que ir a hacer un depósito importante, José. Cuando había que ir a hacer una compra importante, José. Cuando había que ir a probar el carro del año, José. Él tenía acceso. Él tenía acceso.
algo sobrenatural. Así que la vida de José pasa de ser un esclavo que fue llevado a Egipto con un collar en su cuello a ser una persona importante para un funcionario. Esa es la primera escena. Digan conmigo, primera escena. ¿Alguna mordidita, hermana? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Alguien de al lado que quiera ayudarle? Hay varios buitres ahí al lado. Ok, vámonos a la segunda escena. Vámonos a la segunda escena. Y vamos a leer ahora del versículo 6 al 12. Del 6 al 12. Y por cierto, termina el 6 diciendo, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. A ver, las hermanas, háganle muy atractivo. Levantando las cejitas. Muy atractivo. ¿Cómo era José? Muy atractivo. Como ese postre, ¿va? Era tipo postre. Digamos, Ana tiene un esposo tipo postre. Muy atractivo. Entonces, leamos juntos. Miren lo que dice, versículo 7. Todo iba bien, ¿cierto? Iba prosperando. Él andaba el carro del año de Potifar. Las cosas iban bien. Pero verso 7, vamos leyendo juntos. Dice así. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. Así dice la Biblia. Ana dice que piensa que esta versión es mía, pero no, ¿verdad que así dice? ¿A quiénes le han echado el ojo? Qué feo es, ¿verdad? O es bueno cuando a uno le echan el ojo. Ok, bueno, dice así. Dice la Biblia, no es mi versión, dice así. Dice así. Dice, después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, miren cómo le contestó, mire señora, ¿verdad? Mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. ¿Ok? Esta es la segunda escena. José, todo va bien, todo va caminando, pero nosotros quisiéramos, lo podemos escribir, que la vida fuera una racha de bendiciones y de cosas buenas, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que cada día, que cada mes, que cada año nosotros fuéramos de mejor en mejor. Pero la realidad es que la vida no es una racha continua de seises. ¿Verdad? Cuando estamos jugando a veces con mis hijos algún juego de mesa, ellos dicen que me salga el 6, que me salga el 6, para seguir avanzando en el juego. Pero la vida no es una racha continua. Y para los que amamos a Dios, las pruebas y las dificultades son una oportunidad de crecer en nuestra fe. ¿Cuál es la otra idea que nos deja este pasaje? Las malas noticias son parte de la vida. ¿Cuántos tenemos miedo a veces cuando nos cae una llamada a las 11 de la noche? ¿Verdad? ¿Cuántos tenemos miedo cuando escuchamos un mensaje quizás y estamos esperando una respuesta de algún negocio o del banco o de la salud
de algunos de nuestros familiares. Y nosotros muchas veces algunos de esos mensajes decidimos mejor ni verlos. No sé cuántos de ustedes han tenido un mensaje sin leer por 2 días o por 3 días diciendo, ni quiero darme cuenta de esto. Pero la verdad, hermanos y hermanas, es que las malas noticias son parte de la vida. Y yo no estoy diciéndoles invitemos a las malas noticias. Pero lo antes que aceptemos que esa es la realidad, lo mejor que vamos a estar preparados para enfrentar las dificultades de la vida. ¿Y cuál es la otra idea que quiero dejarles? Nuestras fortalezas pueden ser a veces nuestro punto más vulnerable. El versículo 6 dice en serio que José era muy atractivo y de buen físico. Era muy inteligente. Y esta mujer puso sus ojos en él porque él era algo especial, algo precioso. En el Antiguo Testamento, para describir a hombres tan guapos, solo se usan 4 personas. O sea, a 4 personas se les describe con este tipo de belleza. No es Onán, no es Hugo, no. Son 4 nada más. José, no Beto, no es Beto, definitivamente no. José, Saúl, David y Absalón. Ellos son el 4 top de los más guapos del Antiguo Testamento. Nadie es más guapo que estos tipos. Así que esa belleza y esa vulnerabilidad también estaba presente en la vida de José. Y algunos ya están como, no es fácil ser guapo, yo lo sé. Lo he vivido. Lo he vivido. Ok, hemos descrito lo que está pasando, la escena hasta el momento. Y nos hemos reído un poco, obviamente, porque hay una parte cómica aún en las tragedias, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar a un tema que es importante para nosotros como iglesia, el tema de la tentación. ¿Verdad? Ah, bueno, sí, sigue con el pastel, las hermanas. Hey, no está mal si le dan una mordidita. Vamos a pasar entonces a definiendo la tentación. Ya vamos a ir avanzando. Me quedan 10 o 12 minutos. Vamos a ver si el Señor hace un milagro. 15 minutos para las 11, ¿verdad? Ok. Vamos a hablar de tentación, hermanos. Ahí está la tentación de algunos, ahí empiezan a pararse. Ok. La siguiente parte entonces. Queremos entender qué es la tentación. ¿Cuántos somos tentados? ¿Cuántos sabemos lo que es ser tentados? Hay una definición de tentación que me llamó la atención y hemos estado estudiando el libro de Charles Swindoll sobre esta historia de José. Y dice una definición adentro del libro, dice, en nuestros miembros hay una inclinación latente hacia el deseo, que es repentina e indómita al mismo tiempo. El gozo en Dios, cuando estamos en medio de la tentación, el gozo en Dios se extingue en nosotros y buscamos todo nuestro gozo, ya no en Dios, pero en una criatura. En ese momento, Dios, en el momento de la tentación, Dios se vuelve irreal. ¿Cuánto lo hemos vivido ese momento? Hay un momento cuando somos tentados que Dios está distante de nosotros. Se aparta de nuestra vista. Y dice el escritor, Satanás nos llena en ese momento no de un odio hacia Dios, pero de un olvido hacia Dios. Y en ese momento es como que Dios no existiera.
El mismo Dios que en la mañana le dimos gracias por un nuevo día, que le dimos gracias por el desayuno, que le dimos gracias por el almuerzo, en ese momento ese Dios deja de existir para nosotros. Y nos agarra una tentación, nos agarra una fuerza que dice que es indómita. La tentación, según Charles Swindoll, él la divide en 3 tipos de tentación. Número 1, la tentación material, el deseo por las cosas. Cuando usted mira un carro y usted dice, yo ese carro lo quiero y si yo tuviera ese carro mi vida sería feliz. Cuando miramos a veces un celular o cuando miramos a veces un, no sé, reloj inteligente o la casa de alguien y nosotros decimos, si tan solo tuviera eso, lo tendría todo. Esa tentación por las cosas que nos abraza. Y por eso es que nosotros cuando somos tentados con las cosas materiales, se nos olvida, ¿verdad? Y decimos, lo voy a sacar al crédito, lo voy a comprar a pagos, porque lo deseamos tanto que no podemos esperar. Hermanos, hermanas, cuando nosotros sentimos un deseo tan grande por algo, es tiempo de orar, porque algo está mal en nosotros. La segunda tentación de la que habla es la tentación personal. Ese deseo de ser importantes. Hay ese anhelo de que nos reconozcan quiénes somos. Que cuando nosotros entramos a un restaurante, la gente nos quede viendo como, ahí viene Cristiano. ¡Wow! Y por eso hay una gente que tiene un gran anhelo por ser director ejecutivo de algo, gerente, propietario de algo y hasta pastor, porque quieren sentir la importancia de un título. No está mal tener aspiraciones de crecer, pero no debe de ser nuestro Señor ese tipo de éxito. Y la tentación número 3 que muchos experimentamos es la tentación sexual. ¿Cuántos hemos sido tentados sexualmente? Y miren esta definición de tentación sexual. Es un deseo lujurioso por el cuerpo de otra persona que no nos pertenece. Es un deseo lujurioso por alguien que no está a nuestro acceso porque es prohibido que esa persona esté con nosotros. Hemos experimentado esa tentación de decir, yo quiero a esa persona. Fíjense que cuando ocurre eso y nos dejamos llevar por la tentación sexual, dice un escritor, el poder de una clara discriminación entre lo bueno y lo malo, la perdemos. Cuando sometemos nuestra vida a la tentación, dice también que el poder de decisión se nos es quitado. No es cierto que solo nos dejamos llevar. Cuando estamos ante una tentación sexual muchas veces y cuando caemos en ella, sencillamente nos dejamos ir. Parecemos como un furgón de esos de la CA5 sin frenos. Y vamos con todo, destruyendo a nuestro paso lo que se nos ponga enfrente. Volviendo a la historia de José, entonces, podemos aprender que la tentación le vino cuando las cosas empezaron a mejorar para él. Hermanos, hermanas, algo que yo quiero que aprendamos como iglesia es que cuando mejor estemos, cuando mejor estén nuestros ingresos, cuando mejores oportunidades tengamos, el diablo se nos va a atravesar en el camino. A veces le tenemos miedo al gato negro que se nos cruza en la calle, ¿verdad?
No, tengámosle miedo a la tentación. Tengámosle respeto a la tentación. Cuando nosotros estemos mejor que nunca, cuando José estaba como dueño prácticamente de esa propiedad, cuando su acceso y su autoridad habían crecido, en ese momento la tentación tocó su vida. Y cuando yo era un cipote, que no andaba yo ni para un fresco, yo no tenía tentaciones con mujeres. ¿Cómo? Si no podía ni comprar un confite a veces. Pero cuando uno ya va creciendo, cuando uno ya tiene un carro, cuando uno ya tiene un salario, cuando uno tiene un margen incluso en sus ingresos, Satanás dice, te tengo una propuesta. Hay algo en que me gustaría que invirtieras. Entonces, es en el momento cuando José estaba mejor que la tentación vino a su vida. Yo quiero decirle a los jóvenes que están aquí, cuando mejor vayan avanzando en sus vidas, algunos tienen 22 años, 23 años, cuando mejores promociones empiecen a recibir, más vulnerables vamos a ser. Y tenemos que cuidarnos. Cuando la bodega de Juan ya no venda 300 lempiras al día, sino 20,000 lempiras al día, va a haber más tentación. Y no solo la tentación sexual, sino esa tentación por las cosas. Ya dice uno, yo me merezco un carro del año, yo me merezco mejores casas, ya me merezco mis viajes. Y empezamos a pensar en cosas que son vanidad para nosotros. Entonces, número 1, la tentación le vino a José cuando mejor estaban las cosas. ¿Cuál es la siguiente idea? Sin embargo, José se niega a hacer el mal. Miren, a mí me impresiona porque la respuesta de José es contundente a esta mujer. No racionaliza las cosas. Nuestro problema cuando tenemos tentaciones es que nosotros le empezamos a dar vueltas al asunto, ¿verdad? Y nos empezamos a imaginar. Él pudo haber dicho, bueno, esta es mi oportunidad. Sí, voy a tener que usar lo que Dios me ha dado. Esta carita preciosa y este six-pack de lujo que tengo me tiene que servir para algo. Esta es mi oportunidad de dejar de ser un esclavo. Si yo me meto con esta señora, sin duda yo paso a otro nivel. Pero la respuesta de José me impresiona. Le dice, mira vieja, mire señora. ¿Verdad? Y es que algunos de nosotros, cuando somos tentados por alguna mujer o por un hombre, chicas, ustedes díganle cuando les mandan esos mensajes, porque los hombres somos terribles. Y le mandamos un mensaje a una mujer muchas veces para ver si la mujer hace o no hace un movimiento. Chicas, cuando un hombre las empieza a escribir, usted le dicen primero, mira viejo, yo me debo a Cristo. Y lo bloquean, lo borran, lo reportan y lo mandan al fondo del infierno, no a él, sino a esas intenciones. ¿Sí? Entonces, él se niega y le dice, no voy a hacerlo. Y le dice, hay 2 razones por las cuales no puedo hacer esto. Número 1, su esposo me ha dado a mí una gran confianza. Me ha dado oportunidades que nadie me había dado, le dice José. Yo estoy a cargo de todo, menos de usted. Así que no voy a hacer eso y no voy a faltar a la lealtad que tengo hacia su esposo. Y la segunda razón, que es la más importante, José le dice,
no voy a hacer esta gran maldad contra Dios. No voy a pecar contra Dios. Hermanos, digan conmigo, no voy a pecar contra Dios. Cuando venga la tentación a nuestra vida y ustedes están ahí en el carro y están listos para hacer algo que no conviene, o cuando están ahí tratando de llamar a alguien para encontrarse, ustedes tienen que decir conmigo, no voy a ofender a Dios. No voy a deshonrar el nombre de mi Dios. No vale la pena. José está claro a quién le ha servido. Y miren, tenía todas las razones para decir, ¿y Dios? ¿A dónde estaba Dios? Cuando mis hermanos me golpearon, me tiraron a la cisterna, me vendieron como esclavo, ¿a dónde estaba Dios? ¿Y saben qué? Él no hizo eso, sino que dijo, yo no voy a hacer un daño tan grande. Hermanos, hermanas, esa debe ser nuestra respuesta. Número 3, sabemos que la respuesta de esta mujer no fue, te entiendo, José. Sé que eres un caballero, papá. Sé que eres un chico lindo. Yo te voy a respetar, Tito. ¿Sabes qué, José? Te voy a poner a estudiar. ¿Verdad? Y mira, vamos a ser amigos. Y miren, lo que hace esta mujer, dice la Biblia, que día tras día se insinuaba, bueno, no se insinuaba, directamente le decía, pequemos. Y yo me imagino que es que esto era como todos los días. Y luego, lo que hemos vivido la tentación o lo que hemos tentado a alguien, porque algunos de nosotros también hemos tentado a otras personas, sabemos claramente que cuando ya no nos sale directamente la cosa, entonces empezamos a darle la vuelta, ¿verdad? Y dice la Biblia que le dice a ella, yo necesito compañía. Mira, yo me siento sola, José. Yo no soy feliz con ese hombre. Vos mirás que él tiene todo ese dinero. Vos mirás que él es gran influyente. Pero yo me siento sola. Mira, si vos me dieras tu compañía, un momento de felicidad, yo solo lo que quiero es ser feliz. Si yo lo único que anhelo es ser amada, ¿me entendés, José? Mira todo lo que tengo, todos los siervos que tengo, pero a la vez me siento tan sola. Hermanos, ¿cuántos hemos hecho eso? Cuando nos la andamos jugando. Cuando nos la andamos jugando, nosotros empezamos a decir, si esto no es por pecado, es por necesidad. No es que yo quiera ceder a la tentación, yo solo quiero ser feliz. Esto es lo que hace esta mujer, día tras día. Y José le decía, no quiero hablar con vos. José, ¿querés un tecito? No quiero hablar con vos. Mira que hay un postre ahí, ¿querés un postre? No quiero hablar con vos. Así se la jugó. Por último, la estrategia es huir. Yo me imagino que José estaba esperando que esta señora entendiera que no iba a funcionar. Pero sabemos que ella entonces esperó que no hubiera nadie en casa. Diga conmigo que no hubiera nadie en casa. Cuidado cuando no hay nadie en casa, hermanos, hermanas. Cuidado cuando no hay nadie en casa. Cuando no hay nadie en casa. ¿Verdad? Entonces la respuesta de José fue huir. No huir con la chava, ¿verdad? No decirle, señora Potifar, vamos a vivir nuestro sueño de amor, móntese al carro que nos vamos. Sino que la respuesta de él fue salir corriendo de la tentación, separarse físicamente, apagar el wifi, salir de ese lugar, cambiar de trabajo, irse de una iglesia.
O sea, ante la tentación tenemos que tomar medidas extremas, hermanos. Usted y yo no podemos jugar con la tentación. Uno de los escritores dice, de este libro que estábamos leyendo y que estamos estudiando, dice, si usted quiere mantener bien su jardín, no puede dejar un espacio para la maleza. Usted y yo tenemos que huir y cortar la tentación. Si no lo hacemos, si usted no bloquea a esa persona, si usted no deja de seguir a esa persona por las redes sociales, créame que tarde o temprano que tarde va a hacer algo de lo cual se va a arrepentir el resto de su vida. Créanme. Y luego, es que tengo que decirles esto, miren, la tercera escena, esta mujer se llena de cólera. Dice alguien por ahí en un comentario sobre esto, el cielo no conoce una cólera tan grande como la del amor transformado en odio, ni el infierno un furor tan grande como el de una mujer que ha sido desdeñada. La tentación, cuando no se concreta, cambia de tono. Y vamos a hablar por un momento de eso, los matices de la tentación. Vamos a ir rápido. Número 1, la tentación cambia de tono. O sea, esta mujer pasó, ay Josecito, ay Chepito, vení por aquí, vení por allá, a acusarlo con violencia. La tentación cambia de tono, hermanos. Muchas veces nosotros estamos jugando con fuego, estamos jugando con una situación, pero muchas veces cuando la otra persona se siente ofendida y herida, porque nosotros somos así, vamos caminando, ¿verdad? Y cada día vamos llegando más lejos en una situación. Sobre esto de lo sexual, vamos llegando más lejos. Y de repente, cuando ya nos dimos cuenta que estamos muy lejos, retrocedemos. Pero esa otra persona se queda herida y ofendida. Y aunque aquí no era el caso, aquí era ella sola que había tenido fantasías y había logrado desarrollar una obsesión por José, cambia el tono y empieza a atacarlo. Iglesia, no se pongan en una posición de estas ustedes. Por favor, hermanos. Ya cuando la otra mujer viene y dice, si no le contás vos, le cuento yo. Ya cuando el hombre le dice a la mujer, le voy a decir a tus hijos, o le voy a decir a tu jefe, o le voy a decir al pastor. Cuando nosotros nos ponemos en esa posición, hermanos, estamos perdiendo tanto. Es tiempo de que nosotros nos salgamos de cualquiera de esta situación de tentación. Porque la tentación, créanme, o sea, para mí fue que esta mujer dijo, te voy a destruir, muñeco precioso. Si no es conmigo, no será con nadie, te voy a acabar, precioso. Así se ponen las mujeres y los hombres cuando algo no les sale. Ojo, que uno puede estar jugando y nadie se está dando cuenta, pero las cosas se nos pueden revertir, hermanos. Esa persona con la que nosotros tenemos intimidad, que no es correcto que estemos teniendo intimidad, en un momento le puede enseñar todos los mensajes que usted le escribió a todo el mundo. Cuando yo pienso que estos de WhatsApp y de Google tienen todos nuestros mensajes, digo, wow, porque nosotros, según nosotros, los borramos, ¿verdad? Pero no están borrados. En primer lugar, Dios ya los vio, y Google también. Hermanos, es tiempo de ser íntegros. Y ya sabemos que en la historia de José, ser íntegro le costó. No siempre que seamos íntegros vamos a evitar el dolor. Pero gracias al Señor, en la cuarta escena, Dios seguía con José. Y la Biblia dice
que aún en la cárcel José prosperó. Aún cuando nosotros tengamos que enfrentar consecuencias fuertes o negativas por haber hecho lo correcto, Dios estará con nosotros. Mi mamá, para nosotros con Alberto, fue un ejemplo de esto. Ella tomó la decisión de dejar a una persona para seguir a Cristo. Y no volvió. Y no regresó con esa persona, sino que se salió de una situación de pecado. Hermanos, que Dios nos dé la integridad de corazón que necesitamos. Todos los días nosotros nos enfrentamos a propuestas que nos hacen apartarnos de Dios. A veces es sutil, a veces no es tan directa como esta mujer. A veces es: te invito a un café, te invito a ver una película. Si querés, vamos a caminar. Y sabemos que no va a terminar bien. Dios nos quiere liberar de cualquiera de estas ataduras, hermanos. Y vemos a un José, y vamos a dejar a José hoy en la cárcel. Lo dejamos en la cárcel, ¿verdad? Pero Dios seguía con José. El pasaje comienza diciendo: y Dios estaba con José. Y termina diciendo: y Dios estaba con José. Y vamos a visitar a José en la cárcel la próxima semana. Y vamos a ver cómo se comporta él adentro de la cárcel. Vamos a orar.